¿Por qué vivir santamente? Así se titula, hermanos, el mensaje de hoy. Y usted se preguntará, ¿por qué debo vivir yo santamente? Pues bien, déjeme decirle que Pedro, el apóstol Pedro, nos da algunas razones, o más bien Dios a través del apóstol Pedro, nos da las razones por las que nosotros debemos vivir santamente. Sí, en esta carta que hemos leído algunos versos, el apóstol Pedro menciona, entre todas las cosas, el tiempo de Noé. Y él dice que en aquel tiempo se vivían tiempos de maldad. Los hombres vivían sin piedad. Tan mala estaba la situación del tiempo de Noé que a Dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado a la humanidad. Así lo dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versos del 5 al 8. Pero también Jesús nos dice en Mateo 24, 37, que antes de su venida, porque el Señor Jesús vendrá, así lo anticipa toda la Escritura, antes de su venida, hermanos, el mundo estará tan violento o peor que en los días de Noé. Así es. La perversión, hermanos, se ha diseminado e infiltrado en todos los rincones de nuestra sociedad. Ustedes lo ven cotidianamente. Se corrompe nuestra comunidad, nuestra sociedad. Todos los mandamientos de Dios son profanados. Nadie quiere escuchar a Dios ni oír su voz. Los fundamentos de las familias se derrumban por doquier. El mal absorbe a nuestro mundo. La gente discute y se mata por todas partes. Por tales motivos, Dios proclama vivir en santidad. Por tal razón, Dios acentúa y nos remarca claramente cuál es la solución y la clave para nuestro mundo. ¿Y cuál es esta? Vivir en santidad. Así lo hemos leído en la Escritura ahorita. La respuesta a nuestras necesidades, la respuesta a la carencia de este mundo, Dios las ha dado a nosotros, sus hijos, a su pueblo. Será la respuesta, hermanos, que contrarreste toda la maldad que existe. Su pueblo escogido será la diferencia. Esa es la solución. Su pueblo escogido será la gran diferencia. Como la diferencia que existe, hermanos, entre la luz y el día. Como la diferencia, hermanos, que existe entre la vida y la muerte. Como también, hermanos, la diferencia que existe de estar saciados, bien alimentados, o morir de inanición. Así es el contraste. Así es la gran diferencia que ustedes como hijos de Dios, dice la palabra, deben marcar contra este mundo. Por eso, vivir en santidad. Por eso, vivir en santidad es lo que Dios está proclamando. Es lo que Dios espera. Debemos vivir para complacer a nuestro Señor. Apuntemos entonces, hermanos, algunas razones por las cuales el cristiano debe vivir en esta santidad. Y yo las he anotado para usted, espero que usted también las anote, no solamente en su memoria, porque a veces, ¿verdad?, nuestra memoria es limitada y nos engaña. Anótelas si puede por ahí. Pero la primera razón por la que yo debo vivir en santidad está en el capítulo 4 de Primera de Pedro, el verso 1, que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Subraye eso. ¿Cuál es entonces una razón por la que debo vivir en santidad? Cristo ha padecido por ti. Más que una razón es esa. Cristo ha padecido por nosotros en su carne. Durante los años de su ministerio público aquí en la tierra, usted sabe que Jesús sufrió. Se privó de muchas cosas. Se privó de una buena vida. Se privó de comida a veces. Se privó de descanso.
se privó de disfrutar con su familia momentos cálidos, se privó de una buena cama. Y creo que muchas cosas, ¿sí?, se pueden resumir en las palabras que el mismo Señor Jesús dijo allá en Lucas capítulo 9, verso 58. Las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Razón de más por la que yo debo vivir santamente, porque Cristo murió por mí. Eso es lo que acentúa el apóstol Pedro. Pero usted también sabe que la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de subir a la cruz, es conocida como la semana de Pascua o la semana de la pasión de Cristo. En ese tiempo, hermanos, se intensificaron sus sufrimientos y la crueldad del ser humano ahí se desplayó como en nadie. Fue nuestro Señor Jesucristo atormentado. Fue tan horrendo el trato que le dimos que nadie puede medirlo hoy en día. Lo tormentoso que fue, lo terrible que Él padeció. Por eso el apóstol Pablo también escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice así, de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es decir, al Santo Hijo de Dios, al Cordero sin mancha, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados. En otras palabras más sencillas, para que tú un día que estés ante la presencia de Dios, fueras librado del juicio. Tu pecado fue pagado por el Señor. El Señor Jesús ha pagado la cuenta tuya. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cristo sufrió por nosotros en su carne. Y esa es una razón que yo la valoro y usted la debe de valorar y debe ser, hermanos, en una acción de santidad. Es decir, como respuesta entonces, yo debo vivir santamente porque mi salvación costó un alto precio, la sangre del Cordero, porque el Hijo de Dios pagó por mí. Esa razón nada más sería suficiente. Pero el apóstol Pedro nos da otras razones más por las que debemos vivir en santidad. La segunda razón, por el triunfo de Cristo sobre el pecado. Así es, vayamos de nuevo a la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Sí? Y dice así: pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Es decir, Cristo venció a los poderes del pecado. Por eso el apóstol Pedro nos dice: ustedes también, vosotros también, así como Jesucristo venció al pecado en la carne, ustedes tienen el poder para hacerlo. Él terminó con el pecado. Así dice el verso 1. Ustedes también tienen razón para vencer el pecado. Él, al hacerse hombre, hermanos, asumió nuestra misma vulnerabilidad, porque Dios se hizo hombre y tuvo las mismas necesidades que tú y yo, sujeto a las mismas limitaciones también. Y se sometió a esta carne expuesta a toda la fuerza del mal. Pero esta no obtuvieron victoria sobre él. Por eso dice el apóstol Pedro que él terminó con el pecado. Jesús entonces se enfrentó
a los mismos demonios, hermanos, en el centro de su poder. Enfrentó a las tentaciones y a la maldad día tras día en todas sus expresiones. Vea lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 4, verso 15, por favor. Hebreos 4:15 dice de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo me asombré mucho, hermanos, hace unos años que vi el encaramiento o el juicio de algunos sacerdotes, y en Estados Unidos se llevó a cabo, pero convocaron a algunos sacerdotes de aquí de México. Le preguntaban a uno de estos sacerdotes muy reconocido y eminente de nuestro país: ¿usted tenía conocimiento de las violaciones a los pequeños? ¿Está consciente de que los niños fueron abusados por algunos de los sacerdotes? A lo que respondió este dirigente: pues no tan niños, ya tenían 13, 14 años. Y si ya tenían esa edad, estaban por su gusto. La Biblia nos dice, hermanos, que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda. La Biblia nos dice que tenemos un sumo sacerdote, ¿sí?, que sí se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, pero no pecó jamás. Si bien es cierto, muchos sacerdotes hemos fallado o han fallado. Pero lo que dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote, hermanos, que te entiende perfectamente. El que se compadece de tu debilidad. El que sabe a lo que está sujeto y tentado todos los días, al mal que te acecha a cada momento. Por eso, hermanos, Él nos dice: adquieren la mente del Señor Jesús. Vosotros también revístanse de este pensamiento que hay en nuestro Señor Jesús, un pensamiento de victoria, de conquista y de un vencedor, porque Él acabó con el pecado. Colosenses 2:15, ¿qué dice Colosenses 2:15? Vaya también a la Escritura. Y despojando a los principados y a las potestades, mi Señor Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si bien Satanás creía que había vencido cuando crucificaron al Señor Jesús, pero fue exactamente ese día cuando Él fue derrotado. Porque al levantarse al tercer día, al resucitar al tercer día, exhibió las huestes y potestades de los imperios de maldad. Y le dijo al mundo entero, como a nosotros: miren, ellos no tienen poder sobre vuestras vidas. La vida yo la ofrezco y yo la tomo cuando quiero hacerlo. La muerte no me sujetó a mí, ni les sujetará a ustedes tampoco. Por eso, ustedes son más que victoriosos. Por eso, dice el apóstol Pedro: adquieran el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, sean como Él, sean vencedores. Vosotros también armados de ese mismo pensamiento. Por esa razón, hermanos, Él nos entiende. Por eso mismo, Él está con nosotros todos los días. Él nos fortalecerá cada momento, hermanos. Él es el que nos impulsa.
Él es el que nos anima, Él es el que nos dice que sí podemos triunfar sobre el pecado, porque Él lo pudo ser, Él lo pudo hacer. Nosotros también somos vencedores sobre el pecado y sobre la maldad. Solo, ¿qué tenemos que hacer? El apóstol Pedro lo dice: ármense del mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el pecado venga a vosotros, díganle no. A veces, si no eres tan fuerte, tienes que huir. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Recuerdo una predicación, hermanos, hace ya muchos años, y precisamente dije esto. Y uno de los feligreses me esperó al final del culto y me dijo: oiga, pastor, escuché lo que dijo. Si yo no puedo vencer la tentación, más vale entonces alejarme, huir. Perfecto, entendiste bien. ¿Sabe qué? Y me confesó: estoy pasando esta situación. Y precisamente un primo me habló de Estados Unidos. Ay, se abre una oportunidad para mí allá y precisamente me están dando de baja en el trabajo. ¿Cree usted que es la voluntad de Dios? Pues por la primera razón que me dijiste, sí. Si esta tentación es muy fuerte, apártate, Mario. Apártate. Por tu Señor Jesús, por tu vida y tu familia. Y huye. Aunque en esto tenga que perderte como oveja. Pero si Dios te está abriendo la puerta, adelante. Y hermanos, él no lo dudó. Y ahora está allá en Texas, sirviendo en una iglesia, una gran iglesia. Y es ayudante del pastor. Y esto me enorgullece. Y sus hijos han crecido en Cristo. Lo que el apóstol Pedro está recomendándonos, hermanos: adquieran, ármense del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Si Él venció, nosotros también podemos vencer. Entonces, otra razón para vivir santamente, hermanos, es porque Cristo venció el pecado, nosotros también venceremos. Tercera razón: ¿por qué debo vivir santamente? Porque hacer su voluntad nos produce placer y gozo. Así lo dice el apóstol Pedro. Vea el verso 2 conmigo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Qué bonito y qué maravilloso es esto. La clave entonces de este verso es: el cristiano debe vivir en santidad. El cristiano debe vivir agradándole a Dios. El cristiano debe vivir en la voluntad de Dios. Así lo está diciendo, en otras palabras, Pedro. Isaías 61:10. ¿Qué dice Isaías 61:10? Vaya conmigo, por favor. Dice 61:10 de esta manera: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a un novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Qué bonito es esto. En Isaías, como en varias partes de la Escritura, hermanos, Dios nos dice que Él quiere morar en nosotros y quiere llenarnos de su santidad, quiere adornarnos con su santidad, vestirnos de justicia en Cristo Jesús. El traje apropiado para estar en su presencia es la santidad. Recordará usted que la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y lo vuelvo a repetir lo que leímos. El apóstol Pedro nos repite: sed santos porque Dios es santo. 3 veces santo. Y aquí la Escritura nos está diciendo que el traje apropiado para estar en su presencia es su santidad. En Mateo 22, del 12 al 14, hermanos, vemos una parábola que el Señor Jesús contó, la parábola de las bodas. Y en estas el Señor Jesús refiere que muchos fueron invitados a las bodas del Cordero, pero muchos de los invitados no acudieron.
y se excusaron diciendo, no puedo ir por esta razón, y otros dijeron, no me interesa, y así. De manera que el rey, el que invitaba a las bodas, dijo, así es que no han querido venir. No. Entonces le dijo a sus sirvientes, vayan por favor por las plazas y las calles e inviten a todos los que quieran venir a mi boda. No importa que sean cojos, ciegos, no importa que sean menesterosos, no importa que tengan mucha maldad o que sean buenos, pero las bodas del Cordero habrán de ser llenas. Y se llenó la fiesta. Pero dice que ya entrada la boda, empezada la fiesta, el rey paseaba entre los convidados y sorprendió a uno que no estaba vestido apropiadamente para la boda. Y le dijo, oye tú, ¿por qué no estás vestido para la boda? Y la Biblia dice que él cayó, se agachó y se escondió. Entonces mandó llamar a sus siervos, tomadle, atadle y sacadle afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero a mi boda no ha de entrar este. ¿Por qué el Señor contaría esta parábola? ¿Cuál será el significado, hermanos? Todos estos versos nos están dando, hermanos, el contexto, la razón. Debemos vestir de justicia en Cristo. El traje apropiado para estar en su presencia, Dios lo demanda y es santidad. Este es el significado de la vida cristiana en Cristo. Vivir como Él vivió. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Perdón, leí el 13, es el 3. Pues la voluntad de Dios, es el 3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Es vuestra santificación. ¿Y qué? Que os apartéis de qué? De fornicación y de toda inmundicia. Esa es la voluntad de Dios. Nuestro cuerpo debe ser, hermanos, usado para cumplir la voluntad de Dios, para agradar a Dios solamente. Y la voluntad de Dios es que le amemos y que le honremos. Un fariseo le preguntó al Señor Jesús cuál era el principal mandamiento. El Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tus fuerzas o tu mente. Si Dios entonces, hermanos, tiene el corazón tuyo, entonces te tiene a ti. Si tú llegas a amar a Dios, entonces por ese amor a Dios te detendrás para vivir una vida en santidad. Muchas de las veces que la tentación o el pecado ha venido a mi vida, solamente volteo a la cruz y veo reflejado el amor de Cristo por mí y me abstraigo, me detengo, me alejo por amor a Dios. Recuerdo a mi mamá. ¿Cuántas mamás no hay así, no? Éramos adolescentes, mis hermanos y yo, y pues éramos los varones, mi hermano y yo, éramos los que tenían pues más la carga de ir por las tortillas, la leche. Y éramos bien tortilleros, hermanos. De eso de tortillas en la mañana, mediodía. No, en la noche ya no. La noche se calentaban, pero en la mediodía de rigor. Y mi mamá, ¿quién va a ir a las tortillas? Pues, y mi hermano y yo nos hacíamos por los patos, ¿no? ¿Quién va a ir a las tortillas? Ya es hora. Te toca a ti. No, a ti te toca. Yo fui ayer. Y así nos aventábamos la bolita. Hasta que mi mamá, bien, agarraba la servilleta, se iba y ya la veíamos. ¡Hey! Te toca a ti. No, a ti. Me la vas a pagar, vas a ver.
mamá, deme la servilleta. Está bien, yo voy a ir. Mi mamá me daba la servilleta y el dinero. Y ya se regresaba. Ya sabía mi mamá la clave. ¿Sí? Ya sabías. Nomás no hacíamos caso, ella se enfilaba las tortillas y nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué reaccionábamos nosotros? Pues yo no quería ver a mi madre ir a las tortillas. ¿Sí me entienden? Yo no quería ver a mi madre caminar. Pero mi hermano, tú me la vas a pagar. E iba. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Si algo puede ayudarles a vivir en santidad, que sea el amor de Cristo. Recuerden lo que Cristo padeció por ustedes. Esa es una razón muy válida y muy hermosa para, ¿saben qué? Frenarme en hacer lo que a Dios no le agrada. Si Dios tiene tu corazón, entonces te tiene a ti. Por eso el primer y más grande mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si le amamos con todo nuestro ser, nuestro problema de pecado cesará. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque quieres agradarle a Dios. Mis hermanos, aquellos que somos muy propensos a caer, que somos débiles y reincidimos, ¿saben cuál es el problema? No has llegado a amar a Dios como debes amarlo. No has llegado a amar a Dios como debes amarlo. Porque el día que lo amemos, no querré ofenderlo. Querré agradarle en todo. Eso es exactamente lo que hizo José en el capítulo 39 de Génesis. ¿Cómo habré de hacer este pecado contra mi Dios? Cuando vino la mujer de Potifar, ¿se acuerdan? No. Amo y respeto tanto a mi Dios. ¿Cuál es otra razón, hermanos, por la que debemos vivir en santidad? Porque ya viviste mucho tiempo en el pecado. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Vaya de nuevo otra vez, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo 4. Ahora el verso 3. ¿Sí? ¿Lo tiene? Primera de Pedro 4, 3. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es decir, otra razón más para vivir en santidad: todos los días que no sirvieron al Señor han sido invertidos egoísta y erradamente. Es lo que quiere decir el apóstol Pedro. Por eso Pedro les dice a los hermanos: ya es suficiente todo lo que hicieron en el pasado. Miren, ya hicieron y deshicieron. ¿Conocieron a Cristo? Ya cálmense. Ya basta. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que no agradaba a Dios, como los que no conocían a Dios, los gentiles, quiere decir. Por eso Pedro le dice a los hermanos: ya fue suficiente. El que vive para satisfacer los anhelos sensuales, hermanos, llega a ser un ser errático e insatisfecho también. Y nadie puede satisfacer los apetitos de la vida, sino todo lo contrario. Van minando tu ser, van denigrando tu vida y van haciéndola pedazos cada vez más. Estas personas verán terminar sus días pronto, infelizmente y sin Dios. Por esa razón, por eso el apóstol Pedro les dice: porque ya fue mucho, santifíquense. ¿Sí? Una anécdota que me gusta comentarles mucho es aquella donde el pastor y el misionero de la iglesia tenían una campaña en un pueblo. El misionero iba al pueblo, estaba predicando todas las noches y hablando de Jesucristo, teniendo campaña toda esa semana, y el pastor le habló al día siguiente a ver cómo le había ido al misionero en la noche anterior, y le habló: hermano, ¿cómo te fue en la campaña esta noche pasada? ¿Sí? ¿Cómo te fue? ¿Tuviste profesiones de fe? ¿Cuántos salvos hay? ¿Sí? ¿Hay personas que aceptaron a Jesucristo, que entregaron su vida al Señor? ¿Cuántas vidas se entregaron? Entonces el misionero le contestó: pastor, me complace en informarle y decirle
que esta noche pasada tuvimos la victoria de 2 vidas y media salvas. 2 vidas y media. Pastor se quedó. ¿Cómo que 2 vidas y media? Sí, pastor. Entonces quiero entender que se salvaron 2 adultos y un niño. 2 adultos y un niño levantaron su mano en aceptación de Jesucristo. No, pastor. Es al revés. 2 niños y un adulto. A ver, explíqueme eso. Sí, pastor. Porque mire, los niños han entregado su vida a Cristo tempranamente, por lo que tienen toda la vida para servirle y vivir consagrados a Él. Sin embargo, el adulto, pastor, ya está más para allá que para acá. ¿Sí? Ya su vida pasada, ya la retroteó. Ya viene a entregar, hermanos, nomás el equipaje antes de presentarse, ¿verdad?, ante Dios. Por eso, lo entiendo ahora, lo entiendo. Por eso lo que dice la Escritura tiene sentido. Ya viviste mucho tiempo así. Ahora conságrense al Señor. Entréguense a Dios. Otra razón, por el testimonio que los perdidos necesitan, hermanos. A menudo los no creyentes no están de acuerdo ni simpatizan con el nuevo estilo de vida de nosotros los cristianos. ¿Sí? Por eso dice el verso 4 de esta manera: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sí? Los que obran mal quieren que sus antiguos compadres, sus antiguos cómplices de mal, sus socios de pecado, continúen en la loca estampida del placer, hermanos, que antes vivían con ellos. Déjenme decirles que a menudo serán vistos como cosa rara a ustedes por haber seguido a Jesucristo. Otras veces serán rechazados, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Otras veces serán ridiculizados a causa de la nueva vida en Cristo que llevan. Pero no se preocupen, ustedes están en Dios. Miren, ayer estuvimos allá, mi esposa y yo, comprando unas cosas en Fetasa. Y ya al término de nuestra compra, la muchacha, los otros vendedores le daban un paquete a los compradores de regalo y de año, un calendario y un Six, como agradecimiento, ¿verdad?, a los clientes. La muchacha entonces vio que nosotros, sus clientes, no nos había dado. Dijo: ¿todavía hay paquetes de regalo? Sí. Y se fue y trajo un calendario emplayado con un Six para usted, de feliz año. Hija, toma, te lo agradezco, pero nosotros no tomamos. ¿Cómo? Es el primero que me rechaza un regalo de esto. Sí, hija. Y le pregunta a la muchacha, a mi esposa: ¿en verdad no toma? No toma. Ay, dice, toda la bola que quiere. Y a veces nos pide y se los escondemos. Pero usted de verdad no lo quiere. No lo quiero. ¿No tienes de Coca-Cola por ahí? No tengo. Entonces no lo quiero. Quítame esa cochinada de aquí. Bueno, acépteme el calendario. Dame el calendario, pues. Y rompió el de este. Estos plebes se van a pelear por ellos. Allá atrás, dice. Y no lo da. Pero al mundo le parece extraño vuestro caminar con Cristo. Así debe de ser. Es lo normal. Porque ustedes están viviendo una vida nueva, transformada, regenerada. Se parecen más a vuestro Señor Jesús que a este mundo que se está perdiendo. Por eso no se preocupen, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Están en la voluntad de Dios. Continúen, sigan, porque el fin de ustedes será glorioso. Sin embargo, ellos no saben lo que dicen y también no saben de lo que se han perdido. Por último, la última razón por la que debemos vivir en santidad: porque la llegada inminente del juicio está cerca. Eso lo dice el verso 5 y verso 6 de nuestro pasaje. Dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Dice la Biblia que ellos darán cuenta al que ya está preparado. La mesa del tribunal, la mesa del juicio está puesta. Quien habrá de juzgar a vivos como a muertos está listo. Los cristianos y aquellos cristianos que ya se nos adelantaron que han muerto, la Biblia dice que no hay condenación para ellos. Romanos 8:1 lo dice. Sin embargo, no es así para los que obraron mal. No es así para los que la santidad no fue una prioridad. El vivir como Cristo vive no le interesó, no le gustó jamás parecerse a su Señor. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El verso 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27, vaya por favor. Dice de esta manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Ha visto usted alguna vez a alguien morir 2 veces? No. La ley humana, divina, la ley que rige todo el universo, la física, la materia, la biología, la ley de Dios, en pocas palabras, establece que el humano muera una sola vez aquí en la tierra. Y después, ¿qué dice? Después el juicio. Después de esto, el juicio. Y bueno, hay tantos pasajes. Pero lo que dice el apóstol Pedro, razón por la que tú tienes que vivir en santidad es porque Cristo, la venida de Cristo es inminente y está próxima. Y daremos cuenta a Dios por lo que hayamos hecho. Sin embargo, los que están en Cristo, para ellos no hay condenación, si viven en santidad. ¿Sí? Se dice que en los tiempos aquellos donde el honor, la palabra eran muy importantes, 2 hombres se ofendieron, 2 hombres se discutieron y pelearon a muerte. Tal fue la ofensa de los 2 que se retaron a un duelo. Un duelo, es decir, uno de los 2 no tenía que estar en este mundo. El pacto o el hecho de retarse a un duelo era tan honorable, hermanos, que se invitaba a un juez y se invitaba también a los seres queridos, porque ya no sabías si ibas a volver a ver a tus seres queridos, a testigos que oficializaran el hecho. El caso es que se determinaba un día y una hora y un lugar donde estos se debatirían, con un arma se dispararían y uno de los 2 moriría y el otro quedaría afortunado. Pues bien, se ofendieron estos 2 y se retaron a muerte. Estipularon el día, la hora y el lugar. Así sucedió. Aquel día entonces estaban los 2 allí y el juez les preguntó: ¿están listos? Este es un acto de honor y aquí van a limpiar ustedes sus ofensas. Así es que las reglas son estas: darán 10 pasos hacia enfrente, cada uno porta un arma con un tiro nada más. Al dar los 10 pasos, ustedes voltean frente a frente y se disparan. Así lo harán, aquí frente a los testigos y familiares. Y tenía que ser así porque era un acto de honor. Entonces aquellos caballeros iban bien vestidos, se les dio un arma y se les dio la señal de salida y adelante, 10 pasos, y empezaron 1, 2, 3 hasta que llegaron a los 10 pasos, pero a uno le ganó el temor. Y este se aprovechó y dijo:
me voy a adelantar antes de dar el último paso, voy a estar volteando y disparándole porque si no, temía morir. Y lo hizo, se adelantó y disparó. Para su mala fortuna, falló. La regla decía entonces que el otro contrincante tenía todo el derecho de dispararle perfectamente a la hora que él quisiera, sin ningún remordimiento. Cuando este hombre entonces falló su tiro, empezó a temblar y empezó a clamar por piedad y compasión, y le dijo al juez: te adelantaste, así es que tu vida está en manos de tu ejecutor, tú tienes el derecho de dispararle. Entonces aquel caballero apuntó al joven y le dijo: ¿sabes qué? Me reservo el derecho de matarte para cuando yo lo desee. Vete. Era válido eso. Vete, no quiero verte más. Y se fue. Se fue aquel hombre contento y agradecido y llorando, y se fue. Pasaron los años, muchos años. Parecía todo haberse olvidado. Y este joven, el joven que se le perdonó la vida, un día encontró una bella dama con la cual se estaba casando. Era el día más feliz de su vida. Cuando salió de la capilla, de la iglesia, todo era fiesta, todo era alegría, vitoreos. Pero ¿qué creen? El ejecutor estaba allí para cobrar la deuda. Él había dicho que se reservaba el derecho de quitarle la vida para cuando él quisiera. Y ante todo el pueblo tenía el derecho. Desafortunadamente, el día menos esperado, ahí estaba. ¿Qué quiero decirles con estos, queridos hermanos? Quiero decirles que también nuestro Señor Jesucristo viene ya. El llamado a una vida de santidad es para todos. Aquel que se denomina Hijo de Dios debe entenderlo bien. Dios es quien nos dice: sube más y más arriba. Como pueblo suyo no podemos permitirnos menos que una vida de santidad, acorde y a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿cómo escasean los cristianos que viven en santidad? ¿Cómo escasean las iglesias que predican el vivir en santidad? ¿Cómo carece nuestro mundo de ejemplos de santidad? Pero a ustedes que han escuchado hoy la palabra de Dios, ese es el llamado, ese es el llamamiento. Vivan a la altura del reino de Cristo. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Álvaro.